Buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión de Global Access en español. En la sesión de hoy vamos a concentrarnos sobre el tema de Copilot for Security Copilot y su integración en Intune. Vamos a estar hablando no solo de Security Copilot, pero también haciendo foco en cuál es la integración de la experiencia que tenemos con Intune hasta el momento y esperemos que os interese. Mi nombre es Cristina Osorio, soy CX y Product Manager para el equipo de producto de Intune y hoy tengo conmigo a Mo Naime y a Florentina. Si queréis presentaros rápidamente. Sí, bueno, gracias a todos. Yo soy Munaim, soy Security Cloud Solution Architect en Microsoft, básicamente basándome en productos de seguridad en Microsoft, como Defender, Microsoft y Security Copilot en este caso. Gracias. Florentina. Hola, mi nombre es Florentina, soy compañera de Cristina y estamos encantados de empezar con esta sección en español. Y cualquier pregunta que tenéis, ponedlo en el chat y hablamos. Genial, muchísimas gracias a los dos. Muy rápidamente, como comentaba al principio, vamos a empezar con una visión general de qué es Security Copilot. Muchos de vosotros ya habréis escuchado hablar de Security Copilot, pero queremos aquí hacer un overview más detallado y hablaros también de los casos de uso. Y después, como decía, pasaremos a poner el foco en la integración con Intune y vamos a pasar algún tiempo mirando las demos y los casos de uso, etcétera. Así que con esto le paso la palabra a mi compañero para empezar con la visión general. Vale, genial. Vale, pues os voy a contar un poco aquí la necesidad de por qué surgió Security Copilot en el ámbito de la ciberseguridad y qué casos de uso básicamente cubre. Pues dale, Cristina. Vale. Bueno, básicamente aquí la pregunta es por qué ha surgido Security Copilot, ¿no? Como sabéis, Security Copilot es el primer producto de IA generativa enfocado en seguridad y como primer caso de uso, pues la pregunta es por qué necesitamos un producto y qué casos de uso, ¿no? nos podría solucionar en cuanto a la seguridad. Siguiente. Bueno, básicamente el producto ha nacido enfocándose a los equipos del SOC, ¿no? A los equipos de seguridad de respuesta ante incidentes, ¿no? Y el mayor problema que había era que, como podéis ver a la derecha, o sea, ahí tenemos alrededor esa estrella, que son todos los productos o las fuentes donde vienen los logs de fuentes externas, tanto en Microsoft como on-prem. Tenemos en la parte central lo que es un CIEM, nuestro CIEM Sentinel, que es la correlación de logs. Y como podéis ver ahí, nos dicen que hay hasta 10 petabytes a veces incluidos, ¿no? en ese CIEM, lo que quiere decir que hay muchísima información, ¿no? Entonces, lo primero que nos preguntábamos era cómo podemos usar la IA generativa, ¿no? Para ayudar a los equipos del SOC a analizar todo ese tipo de datos, ¿no? Entonces, como veis ahí a la izquierda, el primer caso de uso es eficiencia en el SOC, ¿no? Es decir, tengo muchísimas alertas, muchísimos datos, ¿cómo ayudo o me ayuda la IA generativa a priorizar qué tipo de datos quiero obtener y la automatización, ¿no? Algo que pueda ser automatizable para que pierda lo menos tiempo posible. ¿Vale? Al siguiente. Vale, aquí también es importante la rapidez. Rapidez, aquí entendemos que hay amenazas en tiempo real que van cambiando. Entonces, no estáis familiarizados un poco con el SOC, con los tiempos de respuesta. Normalmente, cuando hay un ataque, necesitamos saber rápidamente qué tipo de ataque es, qué ficheros maliciosos ha habido y qué tenemos que hacer, ¿no? Entonces, esas amenazas cambian en el tiempo, hay algunas nuevas todos los días. Entonces, eso, usando la IA generativa, vamos a saber
a cuáles enfocarnos, ¿no? Eso es la rapidez, que tengo muchísimos logs, muchísimas alertas, y lo que necesito es hacerlo de forma rápida, ¿no? Y el siguiente punto, y el último, es la escalabilidad, ¿no? Como decíamos, hay muchísimos datos, no sé priorizar y decir a cuál tipo de alerta voy a tener que ir para tratarla, porque no todas las alertas son iguales, hay algunas que son más críticas que otras. Entonces, este proceso de decisión, cuando hablamos de largos volúmenes de datos, es el que nos va a ayudar aquí Copilot for Security o Security Copilot. Siguiente. Bueno, aquí os vamos a explicar un poco las dos diferencias, ¿no?, que hay en el Security Copilot. O sea, tenemos una experiencia primera que se llama Standalone, que está a la izquierda. Eso quiere decir que es un portal de IA generativa que puedo chatear, entre comillas, con él, pero basándome en los productos de seguridad que tengo. Es decir, tengo un agente de IA generativa que puedo extraer información de forma rápida sobre todos los datos que tengo en mi entorno. Lo que veíamos antes en la parte de la derecha, todas esas fuentes de datos, yo puedo consultar en el prompt ahí que veis a la izquierda abajo, puedo consultar pues las preguntas que debería hacer como analista para extraer esos datos. Ese es un portal standalone y es un portal separado, ¿no?, que es de Security Copilot, como si fuera de Azure, pero propio. Y luego tenemos a la derecha la experiencia embebida. Eso quiere decir que cada producto dentro de Microsoft, como puede ser Intune o Entra, va a tener un asistente a la derecha donde yo voy a poder también interactuar con él. Aquí es importante matizar que esos datos son los del entorno, ¿no?, del cliente, y toda la inteligencia y demás se aplica sobre ese dato de ahí. Entonces, esos son los dos sabores que tenemos un poco en Security Copilot. Bien. Aquí simplemente para que veáis un ejemplo del portal, el primer portal, el standalone, yo aquí puedo, mientras estoy haciendo el análisis o la investigación de alertas de seguridad como equipo del SOC, puedo ir preguntando para que tenga pistas por donde tirar, ¿no? Pues por ejemplo aquí, ¿cuántas máquinas están afectadas por el ataque? ¿Qué tipo de alertas son las que más han aparecido? ¿Qué es Log4Shell? ¿No? ¿Estáis un poco familiarizados con seguridad? Log4Shell, bueno, pues son tipo de vulnerabilidades, ¿no? O simplemente le puedo decir, dime un summarize, ¿no? Un resumen de un incidente de seguridad. Entonces, yo puedo ir interactuando con él teniendo en cuenta que va a tener toda la información relacionada con mi entorno. Esta es la parte standalone. Siguiente. Vale, entonces, para resumir un poco, podemos resumirlo en 4 casos de uso, ¿no? Estos son los principales, y os digo, tenemos iPlugins, que os voy a contar luego pues, Cristian de Intune y demás, pero en cuanto al equipo del SOC, tenemos cuatro casos de uso. La primera, que es sumarización de incidentes, es decir, un incidente normalmente cuando aparece en un equipo del SOC tiene muchas alertas, muchos datos. Entonces tengo que estar leyendo para ver qué es lo importante y qué es que no lo es tanto, ¿no? Entonces, el primer caso de uso es una sumarización de ese incidente que tengo. El segundo caso de uso es análisis del impacto, es decir, cuánto me ha impactado a mí en mi entorno ese incidente que ha aparecido. Eso no es algo trivial a priori, pero con el Security Copilot lo podemos ver, ¿no? El tercero, que también es bastante interesante, es hacer reversing de script en incidentes. Normalmente cuando tengo un incidente y tenemos scripts, hay bastantes scripts dentro o malware dentro de los incidentes, debería salirme y ver cómo hacer qué hace ese script realmente, ¿no? Porque suele estar encoded, ¿no? O en base64, o bueno, tengo que entender qué hace ese script. Tenemos también una funcionalidad que es hacer el reversing de ese script cuando estoy investigando. Y la última es respuesta guiada. Una vez que tengo ese incidente, ¿qué debería hacer? Que me diga un poco la inteligencia artificial, ¿qué debería hacer sabiendo o teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en mi entorno? Mira, siguiente.
Aquí básicamente os voy a enseñar un poco pantallazos para que veáis cada caso de uso. En este caso tenemos la sumarización de incidente. Fijaos que a la izquierda tenemos 72 alertas. Son muchas alertas como para saber de un vistazo qué ha pasado, ¿no? Entonces, el copilot a la derecha tenemos lo que es el incident summary. Entonces, ahí básicamente nos dice qué ha pasado en este incidente, los movimientos laterales que ha habido, cómo ha entrado el atacante y, bueno, todo un poco el timeline de ese incidente que de otra manera tendría que estar bastante tiempo para entenderlo, ¿no? Siguiente. Vale, el tema de reversing the script. Fijaos que aquí esto es un ransomware, es decir, que alguien nos ha metido un malware para cifrarnos el dispositivo y podemos ver a la izquierda, donde está marcado en rojo, que se ha ejecutado un comando. Entonces, el comando ahí en la parte del medio, o sea, con PowerShell, y está cifrado. Bueno, está en code, ¿no? Ahí en base34, y no sabemos qué hace. Entonces, tenemos el botón de Analyze, y luego a la derecha podemos analizar y ver realmente qué hace ese script, pero en lenguaje natural. O sea, no tengo que ir al código y entender qué hace el script. Entonces, esto es bastante potente para de un vistazo saber qué hace ese script y qué está haciendo en mi entorno, ¿vale? Que es bastante usado esta parte de reverse. Y por último, os quería enseñar la parte de respuesta guiada. Es decir, una vez que sé lo que ha pasado en mi entorno, ¿qué debería hacer como operador de seguridad, ¿no? Entonces, en este caso, por ejemplo, de ransomware, a la derecha podéis ver las acciones que deberían hacer. Entonces, primero, aislar el dispositivo donde se ha ejecutado ransomware y luego al final lo que debería hacer es también deshabilitar ese usuario, ¿no? Que está dentro de esa máquina o que ha tenido accesos dentro de esa máquina. Entonces, simplemente para que veas un poco que lo que nos interesa es la rapidez en el SOC cuando tenemos un ataque. Lo más importante es que sepamos rápidamente identificar qué está haciendo el atacante, qué datos se han comprometido y qué debería hacer, la respuesta inmediata posterior, ¿no? Entonces, esto es por lo que ha nacido Copilot for Security, Security Copilot, para dar esa respuesta a esas necesidades, y tenemos también pues, otros plugins y como Intune y demás que ahora os cuenta mi compañía. Genial. A ver. Pues muchísimas gracias, Nada. Munaim. Como podéis ver, Security Copilot, como nos ha explicado Munaim, tiene una componente muy fuerte en el análisis de datos que tenemos en Defender, y como comentaba él también, tenemos una serie de plugins que conectan a otros productos de Microsoft, como puede ser Entra o Intune, y que podemos explotar también desde la experiencia de Security Copilot. Pero por otra parte, del mismo modo que tenemos una experiencia embebida en Defender, tenemos también una experiencia embebida en Intune. Para aquellos que ya hayáis visto alguna demo o que incluso podáis tener Security Copilot en vuestro tenant, podréis ver que en la página principal de la consola de Intune vais a ver el icono de Copilot y dos escenarios que están, digamos, resaltados en la página principal, que son el de gestión de políticas y el de troubleshooting. De todas maneras, ahora os voy a enseñar en las demos, etcétera, cómo también se puede acceder a Copilot en Intune desde las diferentes pestañas que tenemos de dispositivos y de políticas, etcétera, pero simplemente para que veáis que cuando lo tenéis activado en vuestra tenant vais a tener estos mensajes o estas cajitas aquí en la página principal, ¿vale? ¿Qué es lo que tenemos ahora mismo en
en la versión de Copilot integrada en Intune. Tenemos una serie de escenarios. Ahora, en este momento no tenemos la opción de utilizar Copilot de manera completamente abierta, como podemos hacer cuando vamos a Security Copilot, que veis hay una interfaz un poco más en modo de diálogo completamente abierta, sino que hemos decidido integrar una serie de escenarios que tienen mucho más sentido para la gestión de dispositivos y para ayudar a los administradores de Intune a poder dar más sentido a la cantidad de información y a la cantidad de datos que tenemos en Intune. Entonces, os voy a mostrar uno por uno los diferentes escenarios y vamos a poder hablar de ellos. Si tenéis cualquier tipo de pregunta, no dudéis en compartirla ahí en el chat y vamos respondiendo. Empiezo por el primer escenario porque suele ser, cuando hablo o hablamos con los clientes de Intune, suele ser más interesante, que es el relacionado con la resolución de problemas. ¿Por qué? Porque un feedback o una información que los clientes nos comparten a menudo es que sabemos que la información está en Intune para poder hacer el troubleshooting o la resolución de ciertos problemas, pero tenemos que ir a mirar a diferentes sitios o al final acabo teniendo que combinar información de diferentes reportes, etcétera. Entonces Copilot viene aquí a ayudarnos y a facilitarnos esa tarea un poco y hacer que sea más rápido, como decía Munaim anteriormente. Entonces, podéis acceder a esta experiencia directamente sobre la cajita que tenemos aquí en la página principal, o si no, ahora en la demo os enseño desde otra pestaña en la que podemos acceder, ¿vale? Típicamente, aquí un escenario que estamos cubriendo con el escenario de resolución de problemas con Copilot es, por ejemplo, tenemos un dispositivo que nos está dando ciertos problemas con una política o que bien no se aplica o que el usuario nos ha llamado para decirnos que esa configuración no se está aplicando o se está aplicando de una manera incorrecta y de repente nosotros sabemos que ese dispositivo o ese usuario está en el mismo grupo que otros usuarios o otros dispositivos donde todo está funcionando correctamente. Entonces, una de las cosas más típicas que solemos hacer es comparar qué configuración tiene este dispositivo que el otro no tiene, es que lo he metido en un grupo que no debería de estar y no me había dado cuenta. Este tipo de cosas en las que queremos ayudar en este tipo de tareas para facilitar la resolución de problemas, ¿vale? Entonces, como os comentaba, podéis acceder desde la cajita en la página principal o bien directamente cuando entráis en un dispositivo en Intune podéis clicar en Explore with Copilot, explorar con Copilot, y aquí vais a ver las diferentes opciones y los diferentes escenarios que estamos proponiendo para poder accionar sobre ese dispositivo. Una primera acción puede ser simplemente echar un vistazo a todo lo que vienen siendo las propiedades, las características de ese dispositivo en un mismo sitio. Me podréis decir, ok, pero tenemos aquí a la izquierda tenemos ya información de hardware, tenemos información de la configuración, etcétera. Pero aquí os ponemos junto no solo toda la información sobre el hardware y las propiedades, pero también otra información útil como, por ejemplo, la información del usuario principal, las logon time, las últimas acciones que se han hecho sobre ese dispositivo, todo en la misma página para facilitar el tener todo eso en un simple vistazo, ¿vale? Como os decía anteriormente, no dejamos un prompt abierto aquí, sino que lo que hacemos es sugerir las diferentes acciones de la experiencia embebida y uno de los escenarios que vemos que es más interesante para nuestros clientes es cuando se quiere comparar un dispositivo con otro. Y esto lo tenemos ya directamente en la experiencia para que podáis identificar el dispositivo con el que se quiere comparar y además, vuelvo un segundo atrás, la carga o la carga de trabajo que queréis comprobar. Es decir, en lugar de mostraros todas las diferencias absolutamente, pues vamos a concentrarnos en perfiles de configuración, en aplicaciones o lo que os interese en ese momento porque es lo que estáis haciendo el troubleshooting. De nuevo, para facilitar el consumo de esa información, ¿no? Que al fin y al cabo es uno de los objetivos principales de Copilot, como comentaba mi compañero
compañero anteriormente, ¿vale? Entonces, aquí vais a poder ver el delta. Básicamente, el delta de configuraciones que tiene un dispositivo con el otro. Y entonces eso os podría ayudar a ver, ok, es que este dispositivo tiene aplicado una aplicación o una política que no debería o que debería y está causando problemas, ¿vale? Y después podríais volver atrás al menú y seguir escogiendo alguna de las acciones que tenemos ahí ya embebidas en la experiencia. Me vuelve a la misma diapositiva, ¿no? Vale. Esto sería un escenario. Otro escenario que está resultando también muy útil es el que está relacionado con Device Query. No sé si estáis todos al tanto de que recientemente hemos añadido una función, bueno, recientemente no, fue a final del año pasado, hemos añadido una funcionalidad en Intune que se llama Device Query. Device Query lo que nos permite es poder buscar información sobre los atributos de un dispositivo en concreto. Por ejemplo, características de CPU, de RAM, todo lo que viene siendo relacionado con hardware, digamos que se puede consultar con Device Query. Podéis ir a la documentación pública porque está bastante bien documentado. Y una de las funcionalidades que añadimos aquí con Copilot es la ayuda para poder escribir esas queries en un formato correcto y que nos permitan obtener la información que necesitamos, ¿vale? De nuevo, lo que siempre queremos aquí con Copilot es facilitaros el poder obtener la información que necesitáis desde Intune en este caso, pero ya sabéis que, como ha comentado mi compañero, si utilizamos Security Copilot es más general y podemos utilizar información también de Defender, de Entra. Y que os proporcione una información que sea útil para que podáis actuar con ella, porque si no, no estamos ayudando aquí a que seáis más eficaces y más rápidos en la resolución de problemas o en la obtención de información, que es el objetivo de Copilot, ¿vale? Entonces, como os comentaba anteriormente, en este escenario Copilot nos va a ayudar a escribir una query de Device Query que sea correcta, para que no tengamos que perder tiempo, sobre todo si nuestros administradores no tienen experiencia con el lenguaje KQL, que es el que se utiliza para Device Query, y poder ser mucho más eficaces y más rápidos en ese sentido, ¿vale? Os muestro aquí algunos de los ejemplos que podemos solventar con Device Query. Y os repito, aquí lo que Copilot nos aporta es el poder hacer una query más rápidamente, sin ningún tipo de problema de sintaxis, etcétera, que podamos encontrar y que nos haga perder tiempo a nosotros o a cualquier administrador de Intune, ¿no? Entonces, pues preguntas típicas que podéis ver pueden ser, muéstrame los 10 procesos que se están ejecutando más en este dispositivo, excluyendo, bueno, pues procesos de backend o lo que sea. El estado de cifrado, que estamos de acuerdo que, por ejemplo, esta información se podría obtener desde un reporte de Intune, pero ya tendríamos que ir a mirarlo en concreto a ese reporte e ir cambiando de interfaz, saber dónde está el reporte, etcétera, versus tenerlo solo todo en la misma pantalla y poder ir haciendo todas las requests que queramos sobre el dispositivo. Por ejemplo, ¿cuáles son los principales procesos que utilizan la mayor cantidad de memoria en este dispositivo? En el caso de que estemos tratando de resolver algún problema de performance con el dispositivo, ¿no? Pues todo este tipo de queries que pueden ser útiles y que queremos hacer de una manera dinámica y rápida, tenemos un repositorio en la comunidad donde se pueden compartir queries que ya hayáis hecho o ir a mirar queries que otra gente está utilizando. Están bastante bien organizadas por tema, entonces para navegarlas podéis navegar las diferentes carpetas aquí en el repositorio de la comunidad y ver, bueno, pues si me interesa
hacer preguntas sobre procesos o sobre memoria o sobre lo que sea y podéis ir mirando ahí. Pero claro, como estamos hablando de ese proceso, pues bueno, tarda un poquito más de tiempo versus la experiencia con Copilot que os muestro ahora mismo cómo sería, ¿vale? Vamos a un dispositivo, vamos a la funcionalidad de Device Query, que esta es la funcionalidad que os estaba comentando que incluimos a finales del año pasado, si no me falla la memoria, y aquí en esta pantalla es donde tenemos que escribir la query, ¿vale? Que va en formato KQL y bueno, no sé si vosotros tenéis experiencia en ese lenguaje o no, pero bueno, no todo el mundo la tiene y entonces introducimos la experiencia con Copilot, que vais a ver que podemos poner una pregunta en lenguaje natural y nos la va a traducir a una query KQL que vamos a poder después utilizar directamente con Device Query, ¿vale? Entonces, este es el valor añadido de Copilot aquí en esta experiencia. ¿Vale? Hay un botón que nos permite de añadirlo y ejecutarla directamente, ¿vale? Y aquí abajo tenemos nuestra respuesta. Vale. Pues, ahí. Genial. Ese era el segundo escenario. Tercer escenario, gestión de políticas. Sí que es cierto que en la parte de políticas, empezamos por aquí, es uno de los dos escenarios que tenemos aquí remarcados en la página de inicio de Intune, así que se puede acceder directamente ahí. Para que veáis un poco el porqué de este escenario y el por qué introdujimos esta parte de la experiencia embebida, era un poco para ayudar a los administradores que o bien estén haciendo no tuviesen experiencia en Intune antes y estén aprendiendo, que es algo que estamos viendo más y más entre nuestros clientes. Y es que son gente que viene de otras tecnologías, que tiene que empezar a utilizar Intune, que a lo mejor no están familiarizados con lo que una política de MDM es, una política de MDM hace, etcétera, o en concreto cómo una política de MDM está afectando la configuración del dispositivo, etcétera. Y entonces este escenario lo que nos va a permitir es acelerar la educación y digamos la productividad, ¿no? de esos administradores de IT y luego también el poder para esos administradores de Intune que ya sí que tengan un poquito más de experiencia, el poder facilitarles comprender cuál será el impacto pues, a nivel de seguridad o a nivel de configuración que una política va a tener, ¿vale? Hay un escenario aquí que es muy interesante para la gestión de políticas que yo creo que de mis conversaciones con los clientes es el que veo que más llama la atención, que es cuando tenemos un setting que lo estamos configurando, hacemos un par de preguntas sobre cómo impacta la seguridad, cuáles son los settings que impacta esta configuración y luego terminamos preguntando, ¿tengo ya este setting configurado en alguna parte en el tenant? Porque ya sea parte de una baseline de seguridad de Windows, porque de repente sea un tenant en el que hay varias subsidiarias y hay configuraciones centrales que no haya creado yo y quiero asegurarme antes de crear una nueva configuración. Entonces, digamos que este es el tipo de escenario y de problemas que estamos intentando resolver con esta experiencia embebida. Os muestro aquí rápidamente, rápidamente no, os demuestro aquí la demo de todo lo que os he comentado anteriormente. Sin sorpresa, nos vamos a la pestaña de Device Configuration, escogemos una de las configuraciones que ya tenemos hecha, pero podríamos perfectamente crear una nueva y luego hacer el Summarize with Copilot, que esto lo que nos hace es un resumen de todos los settings que hemos configurado en esta política. No solamente un listado, sino que nos pone una pequeña descripción de lo que hace cada setting.
Si bien es cierto que cuando hacemos una configuración con Settings Catalog o en Endpoint Security tenemos un botoncito de información donde podríamos irnos a la documentación y ver lo que hace cada setting, etcétera, de nuevo, el valor añadido aquí es el tener ese resumen en la pantalla, ¿vale? Y no nos quedamos aquí, no es solo para esto, sino que luego podemos ir a un setting en particular, clicar en el icono de Copilot y hacemos como un doble clic, ¿no? Digamos, para centrarnos en este setting y comprender qué es lo que está haciendo. Muchas veces me comentan como feedback, sí, pero ya tenemos la documentación, etcétera, pero os sorprendería la cantidad de veces que aun teniendo la documentación, los clientes nos preguntan, ya, pero quiero saber en concreto qué va a hacer, qué es lo que me está configurando este setting, cómo me afecta, ¿vale? Por ejemplo, si quiero saber las implicaciones de seguridad que puede tener, etcétera, es otra pregunta que se puede lanzar en concreto. Y como os comentaba antes, esa pregunta también de ¿está ya este setting configurado en el tenant por otra política? Como ya sabéis, hay varias maneras de configurar diferentes settings. Se pueden hacer settings desde Endpoint Security, desde Security Copilot, desde templates, etcétera. Entonces, quiero asegurarme, o como en este caso, confirmar que este setting está configurado en diferentes sitios, ¿no? Hay un enlace que te puede llevar a la política directamente en caso de que necesites modificarlo, este setting, en alguna de las políticas en las que ya está creado, ¿vale? Vale. Cuarto escenario. Y un escenario que me parece muy interesante porque veo que de verdad está ayudando también bastante a nuestros usuarios y a nuestros clientes que ya están utilizando Endpoint Privilege Management. Para aquellos de vosotros que no hayáis escuchado hablar de Endpoint Privilege Management todavía, es la solución de Intune para la elevación de permisos para ejecutar un proceso en concreto. Por ejemplo, un usuario estándar necesita permisos de administrador para instalar una aplicación Y. Con Endpoint Privilege Management podemos darle privilegios a ese usuario sobre ese proceso en concreto sin tener que darle permisos de local admin en la máquina. Digo esto lento porque es el principal diferenciador que tenemos con otros productos de la competencia, y es que nunca damos permisos locales de administrador en la máquina. Damos permisos de administrador temporal para un proceso en concreto, para una acción en concreto. Entonces, eso es lo que hacemos con Endpoint Privilege Management, ¿vale? Hay varios modos de hacer esta elevación, bien de forma automática, una vez que la regla ya se haya creado, bien con una justificación de usuario, que cada vez que el usuario vaya a utilizar ese proceso, además nos tenga que escribir el por qué lo está haciendo. Y la tercera es mandando una demanda de aprobación a nuestro administrador de IT, ¿no? Tenemos esos tres escenarios. Normalmente, cuando tenemos la aprobación, a ver, un segundillo, que me paso por aquí, ilustro lo que os estaba contando ahora mismo. Esto es un usuario estándar que va a ejecutar un proceso con permisos elevados. En este caso, vamos a enviar la demanda de aprobación, ¿vale? Como ya veis, este usuario ya había mandado una demanda, así que le decimos que tiene que tener un poquito de paciencia. Ahora vamos a la visión del administrador de Intune, que ve que tiene esa demanda de aprobación y la va a abrir. ¿Qué pasa aquí? Lo que pasa es que normalmente el administrador tiene que juzgar y, bueno, en este caso, si es una aplicación conocida, que se haya incluso pedido al usuario que la instale o algo así,
pues yo podría ir y aprobarla directamente, pero habrá ocasiones en las que el usuario esté intentando ejecutar aplicaciones o ejecutables que yo no sepa de qué son o de dónde vienen, ¿no? Y entonces aquí es donde Copilot nos va a dar una ayuda, porque puede ser que el administrador simplemente no conozca esa aplicación o haya algo que no le suene bien o tenga que hacer una investigación por su lado para ver si puede aprobar esa aplicación o no, ¿vale? Entonces, como podéis ver aquí, con Copilot podemos tener el análisis de si tiene vulnerabilidades, del riesgo de seguridad que entraña el aprobar la ejecución de esa aplicación, y vamos a darle esa información al administrador de Intune. Y ya con esa información, ella o él puede aprobar o denegar la petición. ¿De dónde viene esta información? Podéis verlo desde aquí. Defender Threat Intelligence, la base de datos donde se basa Defender y todos los demás productos de seguridad. Hay muchísima documentación sobre Defender Threat Intelligence y todas las fuentes de datos que tenemos, etcétera, y cómo se va mejorando, la inteligencia que hay construida en Threat Intelligence. Lo tenemos bastante bien documentado, hay bastante información si la buscáis, y nosotros nos basamos ahí, al igual que en nuestros otros productos de seguridad, para dar esta información, ¿vale? Entonces, como os comentaba, una ayuda para poder tomar decisiones bien informadas en esta parte del proceso de elevación. Y a ver si puedo pasar al siguiente. Vale, y el último escenario que os quería comentar es el escenario de administración de dispositivos Surface. Para todos aquellos que ya hayáis, bueno, o que tengáis Surface y que estéis utilizando Intune, sabéis que tenemos una integración con el portal de gestión de Surface directamente embebido en la consola de Intune, y hemos ahí también añadido una serie de escenarios que os permiten, si veis es bastante parecido a la parte que teníamos de gestión de dispositivos, con el troubleshooting, también comparar las especificaciones técnicas de dos dispositivos, etcétera, desde la consola del portal de Surface, ¿vale? Y con esto, estos son los escenarios que tenemos ahora mismo embebidos en Intune hasta el momento. Van a venir más novedades en los próximos meses. Tenemos trabajo en curso para aumentar cada vez más las capacidades que Copilot tiene en Intune. Yo creo que es algo que vais a ver no solo en Intune, sino en todo el resto de productos de seguridad que tenemos, así que vamos a tener novedades muy pronto en los próximos meses de nuevas capacidades que vamos a ir añadiendo, ¿vale? Pero por el momento esto es lo que tenemos. Quería ver, a ver si había alguna pregunta, Flori, que podamos contestar, que alguien se haya interesado por alguno de los escenarios en concreto. A ver, voy a ir a mirar las preguntas. No, todavía no hay. Vale. Pues a ver. Si tenéis alguna pregunta o algún feedback, por favor ponedlo por el chat y así podemos comentaros. Esperamos un par de minutos y si no tenéis preguntas, este era todo el contenido que teníamos para vosotros hoy, así que también animaros a que lo probéis y nos hagáis llegar vuestro feedback.
porque como os comento, estamos invirtiendo muchísimo desde el grupo de producto en la integración de Copilot en Intune y en el resto de productos de Microsoft Security. Os voy a compartir también un formulario que queríamos pasar para que nos digáis qué os parecen estas sesiones y cualquier tema que os interese que comentemos en futuras sesiones, que nos lo hagáis llegar por ahí, ¿vale? Porque nosotros esto siempre lo leemos y vamos adaptando el contenido también a lo que os vaya interesando. Chicos, ¿algo más que añadir? Porque creo que si no vamos a cerrar la sesión. No. No, gracias. Ok, pues muchísimas gracias a todos y os vemos en la siguiente sesión de Global Access. Por favor, no olvidéis de abrir una pregunta. Mira, tenemos una pregunta justo antes de salir. ¿Este Copilot no es el Copilot for Security? Sí, es Security Copilot. El Security Copilot que, como comentaba mi compañero, tenemos la experiencia, no sé cómo le llamamos, Monaim, a la experiencia que no es la embebida. Sí, la tenemos que, la embebida, que es la que has enseñado tú en Intune, por ejemplo, entra, y luego está Standalone, que es el portal, pues un portal como Azure, y ahí es donde podemos interactuar directamente con todos los productos de seguridad desde ese Standalone. Sí. Efectivamente, ese es el mismo Copilot, ¿vale? Vale, pues muchísimas gracias a todos y, como digo, os leemos en la respuesta del formulario para la siguiente sesión. Muchísimas gracias. Gracias.